Dios te bendiga en esta mañana, Dios sea contigo y con cada uno de nosotros. Qué bendición podernos ver nuevamente y así un saludo muy especial para todos los que se unen y se conectan a este ministerio de intercesión, orando por restauración espiritual. Es un gozo, una alegría para nosotros poder entregar de parte de Dios esta palabra, este mensaje que desde nuestro corazón lo podemos dar. Sé que son tiempos de estar buscando más y más la presencia de Dios y esta no es la excepción. Esta mañana no es diferente a el anhelo de buscar esa presencia de Dios. Vamos a orar y yo te invito así fervientemente que te unas a esta mi oración y nuestra oración. Sea que estés escuchando este mensaje hoy o lo puedas escuchar en el transcurrir de los días, lo más importante es que fervientemente oremos y nos presentemos al Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, te damos todo el honor y toda la alabanza a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entendemos por el Espíritu Santo que vive y que mora en nosotros, que tu presencia está en medio de cada uno, Señor, de tus hijos, de tu pueblo, Señor. No importa el lugar, no importa la situación ni la circunstancia, bendito Dios, es el Espíritu Santo el que mora, el que opera, el que nos aviva, el que nos mueve, el que nos levanta, el que nos restaura, el que nos abraza. Y yo creo por ese Dios Espíritu Santo que en este tiempo, Señor, en este tiempo perfecto tuyo, Señor, Padre mío, hablarás al corazón y a la mente de aquel o de aquella que se acerca, que tiene hambre y sed de justicia, que anhela conocerte, que anhela ser tocado, que anhela ser abrazado, levantado, consolado, restaurado y restituido. Bendito Dios, Padre mío, son momentos especiales, únicos e irrepetibles, Señor, que tú nos permites experimentar, Dios, delante de ti en tu presencia, bendito Rey. Yo te doy muchas gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Yo te pido que bendigas cada persona que esté escuchando o que esté viendo, Señor, esta palabra. Padre mío, que su oración llegue a tu presencia, su necesidad sea tomada, el consuelo de tu Espíritu sea, Señor, abrazando cada persona en el nombre de Jesús. Y por este ministerio nosotros nos unimos para orar, para interceder por restauración espiritual de todo corazón y de toda vida. Bendito Dios, háblanos, 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 Espíritu Santo, y ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Padre Celestial, a fin de que seamos, oh Dios, instruidos, Padre mío, a fin de que seamos levantados, a fin de que seamos, Señor, dirigidos solo con tu voz, bendito Rey, nuestro buen Pastor eterno. Te damos toda la gloria por este tiempo y me abandono en tus brazos, bendito Dios, para que sea tu palabra en mis labios, oh Dios, y esta palabra llegue a muchas personas. En el nombre de Jesús, con gozo y con alegría digo amén. Que se escuche tu amén allí donde estés o en tu mente. Si de pronto estás en un lugar público, no vaya a ser que por ahí te digan que estás un poco loco, aunque nosotros vivimos locos y vivimos locos para Cristo, para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Vamos a la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema con una frase que me permite darle ese nombre quizás un poco pintoresco, que quede bien claro. Ese es el título de esta enseñanza, de esta predicación, que quede bien claro. Que te quede bien claro a ti, que quede bien claro al mundo, que quede bien claro al universo, lo que por el Espíritu Santo esta palabra va a sembrar en nuestro corazón. Voy a ir al libro de los Salmos, un salmo precioso, poderoso, lleno de fe, de esperanza, pero de pronto muy mal enseñado o muy mal tomado, y es el Salmo 91. Aquí es donde vamos a centrar a tener la base para esta enseñanza. Y voy a leerlo en esta versión que tengo de la Biblia, El Pescador, porque me parece muy
bonito. Tú puedes tener otra versión y lo puedes corroborar, pero este lenguaje me parece que es un lenguaje muy sencillo, muy actual y muy claro frente a lo que dice este Salmo 91. Y leo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Si yo fuera tú, diría gloria a Dios. Amén por esta poderosa y preciosa palabra de Dios. Que quede bien claro. Que quede bien claro. Quiero hablarte de un tema que lo voy a tratar en 3 secciones, y es hablar de los 3 atributos, que más conocemos, que más escuchamos, que más de pronto son relevantes de ese soberano Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios en 3 personas, bendita Trinidad. Y el primero de los atributos de Dios más relevantes que te quiero hablar es de la omnipotencia de Dios. Toda la gloria y la alabanza para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La omnipotencia de Dios. Y este Salmos 91 nos introduce un poco a entender, en medio de tanto compendio que la palabra de Dios nos da para leer y para aprender de la omnipotencia de Dios, nos da un texto muy base, y de ahí se desliga y se desprende una cantidad de promesas. En la Reina Valera, versión bíblica, Reina Valera habla de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso de omnipotente no es más que aquel que tiene todo poder, hace todo lo que quiere, tiene todo poder absoluto, todo lo puede. El Todopoderoso, todo lo puede y tiene poder absoluto. Esto quiere decir, así sencillamente, lo que es omnipotencia de Dios. Todo lo puede y tiene el poder absoluto. Quiero llevarte a 3 textos que, si tienes forma de poderlos copiar, me interesaría mucho que lo tengas, porque este tema tiene mucho que ver con la humanidad de hoy, del cómo y el por qué está la humanidad hoy.
Y es que definitivamente el mundo, aún el mismo pueblo de Dios, no ha entendido que Dios, el soberano, el todopoderoso, el omnipotente, es el único que se merece toda gloria, toda honra, toda adoración y toda alabanza. Vamos al primer texto que quiero que lo copies. Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11, para que corroboremos esta bendita y poderosa palabra. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Dice Primera de Crónicas 29:11 así: Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Yo fuera tú y pudiera caería de rodillas ante esta poderosa palabra. Jeremías 32:27, otro texto que quiero que leamos. Jeremías 32:27. Gloria al nombre del Señor. Dice lo siguiente: Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Dice Jehová, el Señor, el todopoderoso, omnipotente Dios. Y Apocalipsis 1:8, finalizando ya esta escritura, dice lo siguiente: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Gloria al Todopoderoso, Rey de Reyes, al alfa y la omega, el principio y el fin, al que era, al que es y al que ha de venir toda la gloria para nuestro Dios. Entonces la omnipotencia tiene que ver con aquel que todo lo puede, con el que tiene poder absoluto, y lo acabamos de corroborar en estos 3 versículos. La omnipotencia de Dios, escúchame bien, excede cualquier conocimiento humano, filosofía, ciencia, religión, concepto y pensamiento. Un texto que nos ayuda a clarificar esto es el Salmo 139:6. En medio de poderse entender dentro de la omnipotencia de Dios, cómo se gesta un bebé en el vientre de la madre y cómo empieza su proceso, cómo empieza a generarse todo el desarrollo de este ser en el vientre. Este texto lo habla el rey David de la siguiente manera, y me parece hermoso, me parece poético, me parece algo que lo habla desde su corazón. Salmo 139, versículo 6, dice: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Por eso la omnipotencia de Dios excede cualquier conocimiento humano, religioso, filosófico, científico, todo concepto y todo pensamiento. Esa omnipotencia de Dios excede al ser humano esa parte de no poderla comprender. Y es interesante nosotros comenzar como quienes tenemos una relación con Dios, o hablamos de Dios, o escuchamos de Dios, o decimos que seguimos a Dios. Es muy interesante entender nosotros realmente con quién estamos tratando. Estamos tratando con el Dios omnipotente, el que todo lo puede, porque tiene el poder absoluto para hacer lo que quiere, donde quiere, con quien quiere y cuando quiere. Esa es la omnipotencia de Dios, y el mundo tiene y tendrá mucho problema con esto, porque lo conceptualizamos
en nuestra definición humana. Y Dios está muy por encima de lo que tú creas, de lo que tú pienses, de lo que tu concepción de las cosas tengan. Dios es omnipotente y Él te hizo, Él me hizo. No somos quienes para entrar a debatir esta obra omnipotente de Dios. Tratar de entender esta característica de Dios está ligado a una revelación del mismo Dios al hombre. Es por eso que el ateísmo, es por eso que la religión o el religioso, es por eso que toda vez que una parte de la ciencia, de la filosofía y de la tecnología se dan a ese querer entender, no lo pueden hacer porque directamente tiene que ser revelado por Dios. Y te lo voy a explicar a través de la palabra de Dios. Voy a ir al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1, para que lo podamos entender teniendo un patrón como es el patrón de esa experiencia de Abraham con Dios. Génesis capítulo 17 y versículo 1 dice lo siguiente: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Escúchame bien. Tú que de pronto no lo sabes, o quizás para recordártelo, este texto está en un llamado que Dios le estaba haciendo a Abraham, porque en ese momento su nombre era Abraham y no Abraham. Y habla acerca de cuando el Señor se le aparece a Abraham, y él se le aparece y se le identifica como el Shaddai, que quiere decir el Todopoderoso. Dice: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Escúchame bien, porque este concepto y este contexto te lo voy a explicar. ¿Por qué le dice el Shaddai, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Abraham: sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable? Yo te voy a decir lo siguiente y no te puedes escandalizar ni sorprender. Abraham o Abraham no es ese, o no siempre fue ese hombre de fe, ese patriarca, ese amigo de Dios. Abraham tuvo que ser llamado porque Abraham vivía en un mundo de paganismo e idolatría. Por eso cuando el Señor llama a Abraham, le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, porque recuerden que él vivía en Ur de los Caldeos, y lo vamos a corroborar. Abraham no siempre fue ese hombre de fe. Él tuvo sus raíces en una cultura pagana, pecaminosa, idólatra. Jueces no lo puede corroborar. Voy a leerte ese texto para que lo corroboremos. Gloria sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Jueces 24, para que lo corroboremos, ve buscándolo allí. Gloria al nombre del Señor. Versículo 2 y versículo 3. Jueces 24. Gloria al nombre del Rey. Perdón, lo voy a corroborar. Josué, no Jueces. Josué 24. Me disculpan, Josué 24. Versículo 2 y 3. Estaba ahí con Jueces, pero es Josué. Gloria a Dios, ya llegamos. Así es. Josué 24, versículo 2 y 3
dice: Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Y este texto nos adentra para que podamos entender que este tema de entender o tratar de entender la omnipotencia de Dios tiene que ver y está relacionado con una revelación del mismo Dios a tu vida. Pero la pregunta es: ¿cómo puede el hombre entender la omnipotencia de Dios cuando ni siquiera él mismo se atreve a acercarse a él? Cuando el hombre mismo le ha negado la entrada a ese Dios, a su vida y a su corazón. Pero esta palabra nos está diciendo que quede bien claro: Dios es omnipotente. Lo creas, lo conceptualices en lo que la Biblia dice y en lo que realmente es o no, que quede bien claro: Dios es omnipotente. Y esto tiene que ver mucho con tu permitir que Él te lo revele, como lo hizo a Abraham en su momento. Y él tuvo que tratar con Abraham para que Abraham pudiera luego entender que a quien le servía, que quien lo había llamado era el Dios omnipotente. ¿Por qué te lo digo y te lo puedo plasmar con Abraham? Porque cuando el Señor se le aparece, Dios, Jehová, se le aparece a Abraham, lo hace en el contexto de extenderle una promesa para él y para toda su descendencia. Y te recuerdo que Abraham tenía 99 años, lo acabamos de leer en Génesis 17. Abraham tenía 99 años y Sara, o Sarai, su esposa, en ese momento tenía 90 años. Y habla de que el Señor le dice en versículo 2 del capítulo 17 de Génesis: yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, estoy leyendo Génesis 17:3, al oír eso Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones, además cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones, te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre. Y aquí empieza el pacto sempiterno. En el versículo 7 dice: este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Jehová se le tuvo que presentar a Abraham diciéndole: yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso. A pesar de que tienes 99 años, tu esposa tiene 90 y además es estéril, yo voy a hacer de ti y de ella, va a salir de ti la simiente eterna, va a salir de ti ese pueblo, esa generación de generación de generación, para ser mi pueblo. Y él lo tenía que entender, pero primero tenía que entender que quien se lo decía era omnipotente, que todo lo podía y que todo poder absoluto estaba en él. Era la única forma
de que Abraham podría entender esta verdad y esta realidad. Por eso la omnipotencia de Dios, que quede bien claro, la omnipotencia de Dios tiene que ver mucho con que tú te permitas acercarte a Él y conocerle. Conocer a un Dios que no es de palo, que no es de yeso, que no está en una cruz, que no está en una estampita, que está en el reino, que está en los cielos, que Él vive, que reina por todos los siglos. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué se le presentó Dios como el Todopoderoso a Abraham? Para que él pudiera entender que a pesar de las limitaciones o las limitantes que habían, para que él pudiera creer que en medio de su edad y en medio de su situación con su esposa y su infertilidad, él era el Shaddai. Él le dijo: yo soy el Shaddai. Lo primero que te tengo que decir es que entiendas que yo soy el Dios Todopoderoso. Que no te quede la menor duda. Estás tratando con el que todo lo puede, con el que tiene el poder absoluto. Existe y ha existido una postura detractora, dañina y demoníaca en el corazón y mente del hombre que lo ha llevado y lleva a cuestionar, discutir, reclamar, enojarse con la omnipotencia de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda esta! Y es la realidad del tiempo de hoy en el siglo XXI. Se cuestiona la omnipotencia de Dios, se cuestiona que por qué Dios hace, que por qué Dios no hace, que por qué Dios permite, que por qué Dios no permite, que por qué Dios no da, que por qué Dios sí da, que por qué Dios castiga, que por qué Dios no castiga. Y es un cuestionamiento como si nosotros fuéramos ¿qué? Nosotros no somos nada. El Señor Todopoderoso, Omnipotente, simplemente con chasquear sus dedos destruye absolutamente toda la humanidad y no se despeina. Entonces no sé cuál es la estupidez del hombre del siglo XXI que empieza a cuestionar, a racionalizar. Es que Dios sí puede, es que Dios no puede, es que por qué Dios sí, por qué Dios no. ¿Qué te importa a ti? ¿Qué me importa a mí? Él es omnipotente y yo solamente debo de rendirme, arrodillarme, postrarme delante de Él, alabarlo, exaltarlo, bendecirle y glorificarle, porque Él me hizo y no a mí mismo. Él me creó y además de eso me llamó como su pueblo, como parte de su iglesia, como su hijo. Pero hay un problema y yo lo llevo a esa posición de una postura detractora, dañina y demoníaca que se le ha metido al corazón del hombre. Contender, cuestionar, reclamar a un Dios que es omnipotente. ¿Acaso estamos locos? ¿Acaso no entendemos que Él es el Todopoderoso? No, ya veo que no lo hemos entendido. No lo hemos entendido. Y por eso el hombre hoy necio, que se cree muy sabio y muy, comienza a hablar pendejadas, sandeces, tonterías, que finalmente lo que hace es echarse más juicio. Mira lo que pasó a Job como ejemplo de lo que hoy en el siglo XXI hace y cómo Dios confronta a Job, como te confronta hoy a ti y a toda la humanidad. Voy a ir a Job, libro de Job capítulo 38, para que entendamos esto así a grandes rasgos. Job capítulo 38, y solamente voy a leer del versículo 1 al 13 porque no me daría para leerlo todo. Dice esta palabra así: entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone duda? ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Te lo voy a traducir al lenguaje de hoy, como Dios nos lo está diciendo. ¿Quién es este, tú y yo y cualquiera,
¿Quiénes somos para poner en duda la sabiduría de Dios con palabras tan ignorantes? Sí, somos unos completos ignorantes al tratar de reclamar y al tratar de hacer que podamos cuestionar a Dios. Y le sigue diciendo, versículo 2. Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas, le dice Dios a Job. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir que sostienen sus cimientos? ¿Y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre, cuando los vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? Y lo confronta de una y de otra manera, porque Job cometió el mismo error que hoy la humanidad comete, y es cuestionar a Dios, su omnipotencia, su grandeza, su soberanía. Y Dios le dice a Job, ok, ahora respóndeme tú. ¿Me estás cuestionando? Respóndeme tú a esto que te voy a decir y muestra tu hombría, muestra tu valentía. La omnipotencia de Dios es un asunto que tenemos que respetar, y la humanidad se ha levantado y ha querido o ha pretendido igualarse a ese Dios santo, 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 todopoderoso, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y la humanidad se equivocó, se ha equivocado y se equivocará con este tipo de conceptos. Entonces, que quede bien claro que Dios es omnipotente, porque es importante aceptar y creer en la omnipotencia de Dios. Es importante creer y aceptar la omnipotencia de Dios. Entramos en una dimensión sobrenatural de Dios cuando aceptamos y creemos en la omnipotencia de Dios. Entramos en una dimensión de lo sobrenatural. Escúchame bien. Dios no es un mito, ni es una historieta, ni es un cuento, ni es una película de ciencia ficción. Dios es real, como el aire que respiras, como el sol que sale y lo puedes ver y sentir. Dios es tan real como cuando tú puedes caminar, correr. Dios es omnipotente. Y cuando lo entendemos en esa relación, no nos queda otra sino postrarnos de rodillas, postrarnos, tirarnos al piso, totalmente rendidos delante de un Dios omnipotente. En el Salmo 91, para que vayamos cerrando, hay algo que la gente tiene que entender. Te lo digo como dice la versión Reina Valera y como lo dice esta versión que tengo. La Reina Valera dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en esta versión dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del
La omnipotencia de Dios te permite entender que hay paz, que hay seguridad, que hay descanso, que hay libertad, que hay sosiego, que hay ese sentido de tranquilidad en medio de cualquier circunstancia que pueda venir. Y allí lo leemos porque de ahí se deriva una cantidad de promesas. Pero solamente, escúchame bien, para que se te caiga de tu mente esa idea y se te quite esa idea de tener el Salmo 91 como un mulet, como una muletilla o como un amuleto. ¿Sabes? El Salmo 91 para quienes realmente aplica y se hace real. Para los que viven al amparo del Altísimo y para los que podemos acercarnos a la sombra de su omnipotencia. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú amas a Dios, cuando tú obedeces a Dios, entonces esta palabra es para ti. Porque esto no es un amuleto. La omnipotencia de Dios no se trata de decir, de declarar o de decretar. Se trata de creer y obedecer. Se trata de vivir en Él, por Él y para Él. La omnipotencia del Todopoderoso aplica y se hace visible en todos aquellos que entendemos que solamente estando cerca de Él, amándolo, creyendo, obedeciéndolo, podemos estar seguros. Y lo que venga será lo que Dios tenga a fin. Termino diciéndote algo que tiene que ver mucho con lo que te acabo de decir. La omnipotencia de Dios no la podemos determinar en pensar que por serlo tiene que hacer Dios todo según nuestro concepto, percepción. En Dios, en Dios ser omnipotente está ligado a su soberanía. Creemos en un Dios omnipotente por lo que Él es y no por lo que Él hace. Sí, porque muchas veces la gente dice, si fuera tan omnipotente y se lo pudiera todo, ¿por qué no hace aquello? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Por qué no hace una cosa? ¿Por qué no hace la otra? La omnipotencia de Dios está ligada a la soberanía, y la soberanía de Dios es lo que Él quiere, lo hace como Él quiere, donde quiere y con quien quiere. Y a lo largo de la palabra vemos que Dios sanó a muchos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en la vida o en el paso de Jesús por esta tierra. Pero a muchos no los sanó, muchos resucitaron, muchos no. Y eso tiene que ver con que Dios todo lo puede. No creemos en la omnipotencia de Dios por lo que Él hace, sino porque Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Que quede bien claro, Él es Dios omnipotente. Y quiero concluir con dos textos en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 24 y 25. Y oramos al Señor. Judas, capítulo 1, gloria a Dios, versículo 24 y 25 dice así: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Y que se escuche allí donde estás. Amén, amén y amén. Que sea esta palabra entendiendo y que quede bien claro. Estamos tratando con un Dios omnipotente, un Dios de amor, de bondad, de misericordia. Que quede bien claro para ti que eres hijo de Dios y de pronto para ti que apenas estás conociendo a Dios. Que quede bien claro. Escuchamos una linda canción
y oramos al Señor. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz. Oh Dios del cielo y de la tierra, Padre eterno, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, gracias por la palabra poderosa que hoy, Señor, por el Espíritu Santo, has hablado a mi corazón y a cada persona. Gracias, omnipotente Rey de reyes y Señor de señores, porque tú eres Dios en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos, y todo lo que respire, todo lo que existe, visible e invisible, adore, exalte, glorifique el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Padre mío, que el mundo entienda que no podemos pasar por encima de ti, no podemos igualarnos a ti, bendito Dios, porque tú eres el creador y nosotros somos las criaturas, oh Dios. Padre mío, yo te pido que abras el entendimiento a través de esta palabra a tanta gente, Dios, que no ha podido entender tu omnipotencia, que tú eres el Dios que todo lo puede y que tienes el poder absoluto para hacer, para cambiar, para obrar milagros, prodigios, señales, para liberar, para traer paz y tranquilidad al corazón de todos aquellos que se acercan y te buscan. Padre mío, derribo en el nombre de Jesús todo argumento humano, científico, filosófico, religioso que ha querido, Señor, perturbar el corazón y la mente de las personas. Ahora mismo, Padre mío, en el nombre de Jesús, derribo por el poder del nombre de Jesús todo pensamiento, toda idea humanística, Señor. Y coloco por encima de cualquier precepto humano la omnipotencia tuya, Jehová Dios, porque tú eres Dios, has sido Dios y seguirás siendo Dios. Toda la gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo digo amén. Alégrate en el Señor en esta mañana. Comparte esta palabra y sigue en un tiempo más adorando y exaltando el nombre poderoso de nuestro Dios y nuestro Rey. Dios te bendice. Nos vemos el próximo sábado. Comparte esta palabra y que edifique tu vida para la gloria de Dios. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar,